Imagina estar en un oscuro y frío calabozo, sabiendo que cada día que pasa te acerca más a la muerte. No cualquier muerte, sino una de las más brutales que puedas imaginar: ser devorado por leones en el imponente Coliseo de Roma. Esta no es solo una pesadilla o una historia sacada de los relatos más sombríos de la historia, sino la realidad que enfrentó San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros cristianos y discípulo directo de los apóstoles. Mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, su fe en Cristo se mantenía inquebrantable, tanto que, en lugar de temerle a la muerte, la abrazó con fervor, confiando en que su sacrificio llevaría al cumplimiento de su unión definitiva con Dios. San Ignacio nació alrededor del año 35 después de Cristo en Siria, en una época de crecimiento del cristianismo, pero también de gran persecución. Según la tradición, fue un discípulo de San Juan Evangelista y uno de los primeros en ser bautizados en la fe cristiana. Desde joven, Ignacio se destacó por su devoción y celo por la palabra de Dios, cualidades que lo llevarían a convertirse en el tercer obispo de Antioquía, después de San Pedro y Evodio. Este cargo no solo lo convirtió en uno de los líderes más influyentes del cristianismo en Oriente, sino también en un objetivo para el Imperio Romano, que veía en el cristianismo una amenaza para el orden establecido. Ignacio vivió en una época turbulenta para los cristianos. La persecución, impulsada por emperadores como Domiciano y Trajano, era implacable. Los cristianos eran acusados de todo tipo de crímenes, desde canibalismo hasta traición, y las autoridades romanas veían la creciente fe en Cristo como un desafío directo a la autoridad del emperador. En este contexto, Ignacio no se escondió. Al contrario, fue un ferviente defensor de la fe y un pilar para las comunidades cristianas que sufrían bajo la persecución. Su valentía y firmeza lo hicieron destacar, pero también lo pusieron en la mira de las autoridades romanas. Fue en el año 107 después de Cristo, bajo el emperador Trajano, cuando Ignacio fue arrestado por su fe. No se le ofreció la posibilidad de renegar de Cristo, como se hacía en muchos casos. La fama de Ignacio como líder cristiano era tan grande que los romanos sabían que no lo haría. Trajano mismo ordenó que Ignacio fuera llevado a Roma para ser ejecutado públicamente en el Coliseo, una táctica diseñada para disuadir a otros cristianos de seguir su ejemplo. Sin embargo, lo que los romanos no anticiparon fue que Ignacio utilizaría su viaje hacia la muerte como una oportunidad para fortalecer a las comunidades cristianas y dejar un legado espiritual que perduraría a lo largo de los siglos. Ignacio fue encadenado y llevado bajo custodia a lo largo de un largo y arduo camino desde Antioquía hasta Roma. Durante este viaje, que pasaría a ser conocido como su Camino al Martirio, escribió 7 cartas a las iglesias cristianas que visitaba o pasaba cerca. Estas cartas, dirigidas a las comunidades de Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal a San Policarpo, el obispo de Esmirna, son algunas de las más valiosas piezas de literatura cristiana de la antigüedad. En ellas, Ignacio no solo exhorta a los cristianos a permanecer firmes en su fe, sino que también aborda importantes cuestiones teológicas que han influido profundamente en la doctrina cristiana. Uno de los temas más recurrentes en sus cartas es su deseo de unirse a Cristo a través del martirio. Para Ignacio, el martirio no era una desgracia, sino un privilegio. En su carta a los romanos expresa su deseo de que no se interfiera en su ejecución. Dejadme ser pasto de las fieras, por medio de las cuales me es dado alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras, para que sea hallado limpio pan de Cristo. Esta extraordinaria declaración de fe revela no solo su valentía, sino también su profunda comprensión del sacrificio cristiano. Para Ignacio, la muerte no era el final, sino el comienzo de su verdadera vida en Cristo. A lo largo de su viaje, Ignacio se encontró con cristianos que lloraban por su destino, pero él los consolaba, asegurándoles que su martirio sería una victoria para la fe.
A lo largo de sus cartas podemos ver cómo su espíritu nunca flaqueó, a pesar de las duras condiciones y el sombrío destino que lo esperaba. La fuerza espiritual de Ignacio era tal que, incluso en su sufrimiento, su mayor preocupación era por la unidad de la Iglesia. En un momento en que el cristianismo comenzaba a enfrentar divisiones internas, Ignacio exhortó a las comunidades a mantenerse unidas bajo la autoridad de sus obispos, afirmando que sólo a través de la unidad en Cristo podían resistir las pruebas y persecuciones que enfrentaban. Finalmente, Ignacio llegó a Roma, donde lo esperaban las fieras del Coliseo. La fecha exacta de su martirio no está clara, pero la tradición señala que ocurrió durante los Juegos en honor al emperador Trajano. Ignacio fue llevado al centro de la arena, rodeado por miles de espectadores que acudían para presenciar la sangrienta ejecución. Allí, en ese escenario aterrador, Ignacio no mostró miedo. En lugar de suplicar por su vida, abrazó su destino con serenidad, confiado en que su muerte sería un testimonio de su amor por Cristo. Los leones fueron liberados y en cuestión de minutos el cuerpo de Ignacio fue despedazado. Sin embargo, su espíritu permaneció invicto. Los cristianos que asistieron al evento recuperaron sus huesos y los llevaron de vuelta a Antioquía, donde fueron venerados como reliquias. Con el tiempo, la figura de Ignacio se convirtió en un faro de esperanza para los cristianos perseguidos, y su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus cartas continúan siendo leídas y estudiadas hoy en día, no solo por su valor teológico, sino también por el ejemplo de fe inquebrantable que ofrecen. San Ignacio de Antioquía no solo murió por su fe, sino que vivió cada día de su vida con la convicción de que Cristo era su único Señor. Su ejemplo de valentía y devoción ha inspirado a generaciones de cristianos a lo largo de la historia, y su martirio sigue siendo un recordatorio poderoso del precio que muchos han pagado por seguir a Cristo. Cada vez que se recuerda su historia, se renueva el llamado a vivir con la misma firmeza, sabiendo que, como Ignacio, podemos enfrentar cualquier prueba con la certeza de que, al final, nos espera la gloria eterna en el reino de Dios.